En 1898, mientras el mundo se iluminaba con velas y los caballos aún llenaban las calles de Nueva York, Nikola Tesla presentó una máquina que, según la ciencia de la época, no debería existir. No era un motor ni una bombilla, era algo mucho más inquietante, un objeto con mente propia. Hoy creemos que la inteligencia artificial nació en los laboratorios de Silicon Valley hace apenas unas décadas. Pero, ¿y si te dijera que el código fuente de la IA fue escrito hace más de un siglo en la mente de un hombre que veía el mundo como un gigantesco sistema operativo? Tesla no solo inventó la radio o la corriente alterna. Según sus diarios más personales, estaba obsesionado con una idea que roza la neurociencia moderna: que el cerebro humano es un autómata y que las máquinas, tarde o temprano, despertarían. Hoy vamos a usar una IA actual para analizar sus planos prohibidos y reconstruir el invento que el FBI confiscó tras su muerte. Prepárate, porque vamos a viajar a la frontera donde la historia se rompe, la ciencia se vuelve imposible y la neurociencia confirma que Tesla no era exactamente como nosotros. Bienvenidos a un nuevo capítulo de IA Descodifica. Vamos a descubrir la IA que el siglo XIX no estaba listo para ver. Nikola Tesla nació en 1856, durante una tormenta eléctrica tan feroz que la partera la llamó un mal presagio y lo llamó hijo de la tormenta. Su madre la corrigió: no. Será hijo de la luz, pero el verdadero rayo no estaba en el cielo, sino dentro de su cráneo. Desde muy pequeño, Tesla empezó a experimentar lo que hoy la neurociencia clasificaría como un caso extremo de sinestesia y memoria eidética. Es decir, tenía una condición neurológica donde los sentidos se mezclan, permitiendo escuchar colores, saborear palabras o ver música, potenciando la creatividad. La memoria eidética o fotográfica es la capacidad de recordar imágenes, textos o escenas con un nivel de detalle casi perfecto tras una observación breve. Hoy sabemos que esto es una hiperconectividad en el córtex visual. El cerebro de Tesla no solo recordaba imágenes, las renderizaba con una precisión que incluso a las IAs generativas de hoy les cuesta alcanzar. Tesla vivía atormentado por destellos de luz que reemplazaban su visión de la realidad por imágenes de sus inventos. Lo que en el siglo XIX podría haberse confundido con locura, hoy lo entendemos como una capacidad de procesamiento paralelo. Su cerebro era capaz de superponer una capa de realidad aumentada sobre el mundo físico mucho antes de que existiera el primer microchip. Tesla escribió en sus notas: «Mis ideas fluyen de forma automática, como si yo fuera un espectador de mi propio pensamiento». Esta es la clave de nuestro video. Tesla no veía su cerebro como una entidad mística, sino como un mecanismo de entrada y salida de datos, input/output. Para él, el ser humano era el primer modelo de lenguaje natural, un algoritmo de carne y hueso que simplemente respondía a los estímulos del entorno. Hay un evento oscuro en su infancia, la muerte de su hermano mayor, Dane. Muchos historiadores y neurólogos sugieren que este trauma pudo haber disparado sus trastornos obsesivo-compulsivos y su aislamiento. Fue en ese aislamiento donde Tesla dejó de vivir en nuestro mundo para empezar a programar el futuro. Y aquí es donde empieza lo realmente interesante. Nueva York, 1898. El Madison Square Garden está abarrotado, en el centro un estanque de agua, y flotando en él un pequeño barco de latón con una antena. Lo que la multitud está pues a punto de presenciar no es un truco de magia, es el nacimiento de la robótica y, aunque parezca increíble, de la lógica algorítmica. Tesla empieza a mover una palanca en una caja tosca. El barco gira, se detiene, enciende luces. La multitud grita: «¡Es magia! ¡Hay un mono dentro! ¡Es hipnosis!». Pero Tesla, con calma, les dice algo que redefine la realidad. «Este autómata no obedece mi voluntad, obedece mi instrucción, tiene su propia mente prestada». Aquí es donde tenemos que prestar atención. Si analizamos la patente de Tesla, patente número 613.809, lo que encontramos no es un simple radiocontrol. Tesla diseñó el primer sistema de lógica binaria aplicado a una máquina física. Tesla no solo transmitía una onda de radio, transmitía una secuencia de pulsos. Por ejemplo, 2 pulsos significaban gira a la derecha, 3 pulsos gira a la izquierda. El barco tenía un mecanismo, un receptor llamado coherer, que actuaba como un selector. Con cada señal el selector giraba. Al llegar a cierta posición, cerraba el circuito eléctrico del timón. Este mecanismo es, en esencia,
una puerta lógica. Es la misma lógica que usa una IA moderna para decidir si un píxel es un gato o un perro. Tesla había creado la primera computadora mecánica de un solo bit, una máquina que toma decisiones basadas en un input, la señal de radio, para generar un output, el movimiento. Pero el sueño de Tesla era más oscuro y ambicioso. No quería controlar un solo barco. Él quería crear un cerebro mundial. Imagina cientos de estos barcos, drones y máquinas, todos conectados a su torre de Wardenclyffe, recibiendo instrucciones lógicas en tiempo real. Tesla estaba diseñando la IA en la nube y el Internet de las cosas hace 125 años. Tesla escribió: «El día que usemos esta tecnología, las máquinas serán capaces de razonar y elegir su propio camino». Si eso no es la definición de una IA generativa o de un vehículo autónomo moderno, no sé qué lo es. Esta es la IA que no debería existir. Una IA nacida en la era del vapor, sin microchips, sin Internet, pero con la misma lógica que hoy nos gobierna. Tesla no era un inventor, era un programador que nació en el siglo equivocado. Pero para que una IA funcione, necesita energía y una red de datos. Y aquí es donde Tesla dejó de ser un inventor para convertirse en un arquitecto de la realidad. Mientras Edison quería cablear el mundo con corriente continua, algo ineficiente y limitado, Tesla visualizó la corriente alterna. La corriente alterna no era solo una forma de dar luz, era un sistema de pulsos. Al igual que las neuronas en nuestro cerebro no envían un flujo constante de electricidad, sino disparos rítmicos llamados potenciales de acción, la corriente de Tesla permitía que la energía viajara miles de kilómetros sin perder fuerza. Tesla le dio al planeta su primer sistema circulatorio de alta velocidad. Luego vino la famosa bobina de Tesla. Para la mayoría es un espectáculo de rayos, pero para Tesla era un transmisor de información. Él descubrió la resonancia. Entendió que si sintonizabas dos circuitos a la misma frecuencia, podían intercambiar energías e información sin cables. Si lo piensas, es exactamente como el Wi-Fi o el Bluetooth que tu teléfono usa hoy para conectarse a una IA en la nube. Tesla estaba intentando crear un Wi-Fi global en 1890. Aquí es donde la neurociencia y la IA se unen en su mente. Tesla creía que la Tierra tenía su propia frecuencia de resonancia, lo que hoy conocemos como resonancia Schumann. Él quería sincronizar la tecnología humana con el latido del planeta. En sus palabras: «Cuando el mundo esté conectado inalámbricamente, la Tierra entera se convertirá en un cerebro gigantesco». Una premonición exacta de lo que hoy es la Internet de las cosas, alimentada por inteligencia artificial. En la cima de su carrera, Tesla era una celebridad. Había ganado la guerra de las corrientes contra Thomas Edison, demostrando que su sistema era superior. Pero mientras Edison construía un imperio basado en la venta de bombillas y cables, Tesla estaba programando algo que el capitalismo de 1900 no podía entender: la gratuidad y la conexión total. Tesla convenció al magnate J. P. Morgan para financiar la torre Wardenclyffe, pero hubo un error de comunicación fatal. Morgan pensaba que estaba invirtiendo en una torre de radio para barcos. Tesla, en cambio, estaba construyendo una antena para descargar energía o información del propio cielo. Cuando Morgan le preguntó: «¿Dónde pongo el medidor para cobrar por esto?», Tesla no tuvo respuesta. Para un visionario de la IA y el mundo abierto, el costo era irrelevante. Para el mercado era una amenaza. En 1917, la torre fue dinamitada y vendida como chatarra para pagar las deudas de Tesla. Fue el equivalente a borrar el disco duro de la humanidad. A partir de aquí, el hombre que diseñó la IA del siglo XXI comenzó su descenso a la oscuridad. Pasó sus últimos años en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, sin dinero, sin amigos y obsesionado con el número 3. La ciencia oficial empezó a llamarlo el científico loco. Pero mientras la prensa se burlaba de sus excentricidades, Tesla estaba haciendo algo que hoy la neurociencia estudia con fascinación. Estaba transfiriendo todo su procesamiento mental a una sola obsesión: su comunicación con las palomas. El 7 de enero de 1943, Tesla murió solo. Horas después, agentes del gobierno confiscaron todas sus notas. ¿Por qué el FBI querría los papeles de un anciano loco? Porque sabían que en esos diarios estaba la fórmula de armas que hoy parecen sacadas de una IA militar: el rayo de la muerte y el control climático. El hombre murió en la pobreza, pero su código fuente fue guardado bajo llave. Hoy hemos dejado de especular.
En IA Descodifica hemos sometido los diseños de Tesla a un análisis de visión por computadora y simulación física mediante modelos de IA avanzados. Y lo que la inteligencia artificial ha encontrado en esos planos que el FBI ocultó es escalofriante. Al procesar su sistema de transmisión inalámbrica, la IA determinó que Tesla no estaba intentando lanzar rayos al azar. Estaba utilizando la resonancia planetaria. La IA confirmó que si sintonizamos la energía a la frecuencia exacta de 7,83 Hz, conocida hoy como la resonancia Schumann, la Tierra realmente actúa como un conductor gigante. Tesla no estaba loco, simplemente estaba calculando datos que la ciencia tardaría 70 años en validar. Pero hay algo más. Cuando le pedimos a un modelo de lenguaje avanzado que analice la teoría de Tesla sobre los autómatas con mente prestada, la respuesta es clara. Tesla estaba describiendo una arquitectura de red inalámbrica distribuida, lo que hoy llamamos Edge Computing. Él predijo que el poder de procesamiento no debería estar dentro de la máquina, sino en una nube de energía que las rodeara. Básicamente, Tesla diseñó el ecosistema donde vive la IA actual antes de que existiera el primer transistor. Incluso sus inventos más oscuros, como el Teleforce o rayo de la muerte, han sido analizados por expertos en defensa, usando algoritmos de simulación. ¿El veredicto? El diseño de una cámara de vacío de flujo abierto para proyectar partículas es físicamente viable con la tecnología de materiales actual. La IA nos dice que Tesla no solo tenía la idea correcta, sino que estaba diseñando el hardware del futuro. La conclusión de la inteligencia artificial es unánime. Nikola Tesla no estaba diseñando máquinas que no deberían existir. Estaba diseñando un mundo que nosotros, con toda nuestra tecnología, apenas estamos empezando a comprender. Él no era un inventor del siglo XIX, era un viajero del tiempo que nos dejó el manual de instrucciones para la era digital. Nikola Tesla murió en la soledad de una habitación de hotel, rodeado de papeles que el mundo consideró delirios. Pero hoy, mientras escribimos estas palabras con la ayuda de algoritmos y procesadores, nos damos cuenta de que no estábamos leyendo los diarios de un loco, estábamos leyendo el mapa del futuro. Tesla entendió antes que nadie que el cerebro humano, la electricidad y la inteligencia artificial son parte de la misma red. Al igual que Da Vinci y sus máquinas imposibles, Tesla nos demostró que la verdadera genialidad no es inventar algo nuevo, sino ser capaz de ver lo que ya está ahí, esperando a que tengamos la tecnología para entenderlo. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la inteligencia artificial es el cerebro mundial que Tesla predijo o estamos creando algo que incluso él temería? Déjame tu comentario abajo, los estaré leyendo y respondiendo. Si te apasiona la intersección entre la IA, la historia y los misterios de la mente, suscríbete y activa la campana. Estamos redescubriendo el pasado para entender el mañana, y si te quedaste con ganas de más tecnología que no debería existir, tienes que ver mi video sobre Leonardo da Vinci justo aquí. Gracias por acompañarme en este viaje alucinante. Nos vemos en el próximo bit de historia.